Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana de culto divino, de día sábado, queremos hacer un estudio profundo sobre los acontecimientos finales que estamos viviendo en los últimos días y que estamos viendo las bases de cómo Satanás se está preparando para establecer un nuevo orden mundial. Y como pueblo de Dios necesitamos conocer perfectamente bien estos temas a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que para iniciar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio que vamos a tener. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que nos dé entendimiento para que podamos conocer los tiempos que estamos viviendo. Danos sabiduría para que hagamos caso a tu palabra, podamos obedecerla y así prepararnos, porque tú vienes pronto por segunda vez. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a estudiar es lo siguiente: ¿qué se propone Satanás con los desastres naturales? Existen millones de personas que creen que los desastres naturales son productos del poder divino. Inclusive muchas personas actualmente creen de que todo lo que está pasando en el mundo es Dios que lo está haciendo. Maremotos, guerras, tempestades, pestes, virus y toda clase de tumultos que están surgiendo actualmente y que siempre han surgido, pero que irán en aumento hasta la venida de Jesús. Muchas personas creen de que todo esto es obra del poder divino. Lastimosamente, hermanos, la Biblia enseña otra cosa. Y para eso, hermanos, tenemos que saber hacer la diferencia entre qué es una obra maléfica de Satanás y qué es un juicio de Dios. Son dos cosas muy diferentes y las vamos a ver a la luz de la Biblia. Por ejemplo, tenemos juicios que han venido de parte de Dios directamente, como por ejemplo el diluvio. Pero era una generación donde ya no había solución para ellos. Su medida de pecado había llenado la copa de la ira de Dios. Tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eran ciudades que fueron destruidas directamente por Dios porque la misericordia sobre ellos se había terminado. Tenemos por ejemplo las plagas que van a caer después del cierre de la puerta de la gracia. Van a ser juicios directamente provenientes de Dios, porque son ángeles que derraman las 7 copas de la ira de Dios. O sea, vemos de que estos juicios que cayeron sobre estas ciudades y lo que va a suceder con las plagas en el tiempo del fin o en el fin del tiempo es porque sobre este planeta se acabó la misericordia. Mientras en este momento en el que estamos viviendo, la misericordia de Dios aún sigue activa. La puerta de la gracia no se ha cerrado para este mundo. Aún hay oportunidad de buscar la salvación y de buscar a Cristo como nuestro Salvador personal. Significa que aunque Dios hace juicios directamente, pero la Biblia enseña de que también el diablo hace destrucciones actualmente en esta tierra. Y es porque Dios se lo permite. Una cosa es que Dios lo haga directamente y otra cosa es que Dios le permite al poder destructor de los demonios que hagan su obra maléfica. Y esto lo notamos en la historia de Job, donde Dios le permitió a Satanás que hiciera su obra de destrucción sobre todo lo que Job tenía, incluyendo a sus hijos. O sea, una cosa es que Dios permita, y eso se llama soberanía de Dios. Aunque Dios no lo haga directamente, pero Dios le permite a los demonios que hagan su obra maléfica. ¿Por qué razón? Porque este mundo se ha decidido por seguir a Satanás y abiertamente el mundo está pisoteando las leyes divinas. Y Dios aparta su poder y viene Satanás y hace su obra maléfica, como la que estamos viendo actualmente en el mundo. Hermanos, todo esto que está pasando en el mundo, hermanos, detrás de esto, la gente piensa que esto es obra de la naturaleza. Inclusive ellos dicen nuestra madre naturaleza. La gente no sabe que detrás de todo esto hay fuerzas malignas luchando por la supremacía de las almas y sobre este mundo.
detrás de estas guerras, tempestades, virus y plagas que van a surgir y van a ir aumentando en esta tierra hasta la venida de Jesús, quien está detrás de todo esto es Satanás, quien está promoviendo toda esta agenda globalista y geopolítica. Es Satanás, porque él quiere, y lo está haciendo, poniendo las bases para establecer un nuevo orden mundial, presionar a las naciones y sofocarlas, para que las naciones busquen de alguna manera buscar la solución a esta problemática, y la única solución que buscarán es unificarse y establecer un globalismo que Apocalipsis le llama el reino de la bestia. Pero es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que el diablo también puede producir desastres y reducir ciudades en cenizas y ruinas. El diablo tiene potestad, porque Dios se lo permite, aún de producir enfermedades, virus, y que la gente crea que es del poder divino que viene esto. Vamos a ver a la luz de la Biblia de que el diablo también tiene potestad para destruir y causar desastres. La Biblia es clara de algo también, hermanos, es de que Dios, aunque permita esto, Dios no quiere la muerte de ningún impío. Dios, a través de esto, usa como una advertencia para la humanidad, para que la humanidad busque de alguna manera el arrepentimiento y busquen a Dios antes de que sea demasiado tarde. O sea, Dios está haciendo esto, o lo permite, como única alternativa para llamar al mundo al arrepentimiento, porque aún no se ha terminado el tiempo de gracia y Dios está llamando al impío a que se arrepienta. Dios prefiere mejor que un impío se arrepienta y no que muera sin Dios y sin esperanza. Por lo tanto, hermanos, el diablo sabe de que hay oportunidad para que un impío se salve, y Dios usa estos desastres naturales producidos por Satanás para llamar al mundo al arrepentimiento. Entonces el diablo sabe de que esto es una posible oportunidad para que un impío se arrepienta, así que él va a buscar la forma como producir desastres y matar a muchedumbres para que se vayan sin Dios y sin esperanza. Pero Dios quiere lo contrario. Noten lo que dice Ezequiel 33:11, dice: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino. El propósito de Dios es que los impíos se arrepientan. Dios por eso retarda su promesa, no porque algunos piensan de que Dios está tardando en venir con su Hijo, sino porque Él quiere, está dándole oportunidad a la humanidad, a aquellas personas que están sin Dios y sin esperanza, para que busquen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y Dios está permitiendo a Satanás que haga su obra maléfica, tanto en mar y en tierra, produciendo toda clase de virus y enfermedades para matar a muchedumbres no preparadas. Pero Dios dice: yo quiero que el impío se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Pero la Biblia también enseña que el causante de las guerras y las desgracias es Satanás, el homicida y el destructor. Algo que el mundo cristiano no sabe. El mundo cristiano cree de que todo lo que está pasando en esta tierra son juicios que vienen de parte de Dios, pero la Biblia nos enseña que es Satanás en esta etapa de la historia que está usando su poder maléfico para destruir a muchedumbres no preparadas. Y en efecto, hermanos, el diablo al matar a miles en un tsunami o en un terremoto o en un cataclismo, allí mueren miles de personas sin Dios y sin esperanza. Y esto es lo que quiere el diablo, matar a muchedumbres. Por eso es que hace uso de su poder maléfico para provocar terremotos, huracanes, tempestades, pestes, virus, para matar a muchedumbre. Este virus que está actualmente en el mundo, matando a miles de personas, y que el globalismo y el capitalismo le está dando propaganda, es nada menos que Satanás el que está detrás de esto, para matar a miles y que la gente crea que esto proviene de Dios. La Biblia enseña claramente que el autor de las desgracias y de las masacres actualmente es Satanás. Jesús lo identificó al diablo y lo desenmascaró. En San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia.
¿Quién es el homicida? ¿Para qué ha venido Satanás? Para matar y destruir. Satanás es el destructor. Jesús en San Juan 8:44 lo desenmascaró y dijo lo siguiente: Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quién es el homicida? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que está haciendo toda esta clase de masacres a través de las destrucciones masivas, de cataclismos, terremotos y enfermedades y pestes que están surgiendo? Es Satanás, el homicida. Es el padre de la mentira, dice Jesús aquí. En el libro del profeta Isaías hay una profecía tipológica y analógica del destino de Satanás. En esta profecía se presenta la obra maléfica de este ser en destruir la tierra y los que moran en ella. Noten que el profeta Isaías, haciendo una analogía entre el rey de Babilonia, dice lo siguiente: pero es Satanás el que está abusando al rey de Babilonia, y el profeta hace una analogía. Primero le habla a la cabeza visible, que era el rey de Babilonia, y después el profeta le habla a quien está usando al rey de Babilonia, y era Satanás. Noten lo que dice Isaías 14, versículos 16 al 17. Inclusive Ezequiel 28 y Isaías 14 son analogías que se usan para representar a este ser maligno. La analogía entre el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Dos capítulos que se deben de leer en armonía: Ezequiel 28 y Isaías 14. Ahora, noten lo que dice Isaías 14, 16 al 17. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Noten, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió su cárcel. Pregunta, hermanos, ¿Satanás puede provocar un terremoto? ¿Satanás puede hacer de que las capas tectónicas, las que provocan los terremotos y los cataclismos, pueden tener un cortocircuito y provoquen un sismo? Sí. Aquí dice el profeta que el diablo puede hacer temblar la tierra. Isaías 14, 16 al 17. En este momento, hermanos, claramente se presenta que Satanás está ejerciendo su poder maléfico sobre el planeta y sobre los que moran en él. Noten lo que dijo Elena de White sobre esto en el libro Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1. Dice lo siguiente: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas en ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades y granizo, las inundaciones, lo que le conocemos tsunamis, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies madura, la mies casi madura, y a ello le sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen por la pestilencia. Y sigue diciendo: estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás producirá enfermedades y desastres. O sea que Satanás puede producir toda clase de desgracia. Inclusive, hermanos, el Satanás puede aún hasta crear un virus en los laboratorios. Usar a esta clase de gente, la sabiduría que Dios les ha dado a esta clase de gente, producirla para el mal. Y no cabe duda, hermano, y ni dudarlo, que todos estos virus que van a seguir surgiendo van a ser producto de una manipulación genética en los laboratorios. Porque no cabe duda, hermanos, que la maldad está incrementando y las naciones ya no podrán usar armas de fuego para matarse unos con otros. Hoy van a usar armas químicas y pestilentes para matarse unos con otros. Es interesante lo que dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4. Es Dios quien protege a sus criaturas
y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelaron contra su ley y los que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y traerá desgracia sobre otros, y al mismo tiempo hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y en efecto, hermanos, recuerdo una vez que hubo un terremoto aquí en El Salvador. La gente decía, esto lo hizo Dios para llamarlos al arrepentimiento. O sea que la gente le echa la culpa a Dios. Imagínense que Satanás masacra a miles de personas y la gente dice, Dios hace eso. Eso es lo que busca Satanás, que la gente le eche la culpa a Dios. Y no solo a Dios. Vamos a ver de que Satanás se propone no solamente echarle la culpa a Dios de esta desgracia, sino que al fin de la historia la gente se va a airar y la culpa se la va a echar a los hijos de Dios, y entonces vendrá la persecución como en los tiempos del profeta Elías. El libro de Apocalipsis presenta también la obra maléfica de Satanás. Se le presenta con gran ira, como un sabueso que le queda poco tiempo. Anda tan rabioso como un perro. Jesús, a través del apóstol Pedro, dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lógico que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice lo siguiente: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Si Satanás le queda poco tiempo, ¿qué es lo que va a hacer él en este poco tiempo? Lógico que va a hacer ¿qué? Destrucción y matar a miles de personas para que se pierdan junto con él, porque él sabe que le queda poco tiempo. Satanás, hermanos, no duerme. Quienes dormimos somos nosotros. Satanás no duerme, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien matar y a quien destruir. Por otro lado, Satanás tiene un objetivo para hacer los desastres, sofocar a las naciones y desaparecerlas. ¿Y cuál es este objetivo? Llegará un momento donde los hombres le echarán la culpa a los hijos de Dios, así como el rey Acab culpó al profeta Elías por las desgracias caídas en el pueblo apóstata de Israel. Así también los impíos compararán a los hijos de Dios. Noten lo que dice 1 Reyes 18, 17 al 18. 1 Reyes 18, versículos 17 al 18. En Israel había caído una gran calamidad, una gran desgracia, plagas, hambre y pestilencia, porque el pueblo de Israel y esta reina vil llamada Jezabel se había unido con un rey político llamado Acab, con una coalición entre los falsos profetas de Baal, y estos se habían alejado de los mandamientos de Dios, y a causa de esto había caído una gran ruina y desgracia en Israel. Y dice que la historia bíblica que todos le echaban la culpa a Elías por esta desgracia. Y noten lo que dicen los versículos que acabo de citar. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, Acab, ¿a quién le estaba echando la culpa de la desgracia que había caído en Israel? De esa sequía, de esa peste, porque los animales se murieron, y después de la mortandad viene de qué? Las pestes y las enfermedades. Acab le echaba la culpa ¿a quién? Al profeta Elías. Y Acab le dijo: ¿no eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. ¿Por qué la desgracia sobre este planeta va a caer? Porque el mundo se ha olvidado de la ley divina y la está pisoteando. Y como consecuencia, Dios está retirando su poder protector de este planeta, y Satanás está ocasionando desgracias y ruinas, enfermedades y peste. Porque el mundo está pisoteando las leyes divinas.
Han dejado los mandamientos de Dios y están siguiendo a los Baales. ¿Cuáles son los Baales hoy? Doctrinas y mandamientos de hombres creados por el sistema católico romano. Una coalición impía al final de la historia, donde el mundo se va a rebelar contra los mandamientos de Dios, y a causa de esto el poder protector de Dios se retirará de esta tierra y empezarán a caer los juicios de Dios. Y hoy mismo Satanás se está aprovechando de eso. Ahora, es claro, hermanos, que al final de la historia sucederá lo mismo. Satanás le echará la culpa a los hijos de Dios cuando no cedan a las demandas del poder civil y religioso, cuando impongan leyes y decretos legislativos, cuando los poderes políticos le echen la culpa a los hijos de Dios de esta desgracia. Pensarán que son los hijos de Dios los culpables, así como se le echó la culpa al profeta Elías, porque la historia se repite. Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 2, dice la sierva del Señor: luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. La humanidad le echará la culpa a los hijos de Dios al final de la historia de todas estas desgracias, y empezarán la persecución. Hermanos, solo imagínense, hermanos, cómo Satanás ha puesto a temblar al mundo entero con esta pandemia. Los medios de comunicación por bandeando al populacho ignorante, metiéndole ideologías, haciéndoles un lavado de cerebro, y la gente todo lo cree. La gente ni tan siquiera se imagina que detrás de todo esto hay poderes satánicos luchando por la supremacía de cada alma en esta tierra. Y lo que quiere el diablo es posesionarte de tu mente, porque eso es lo que busca Satanás. Si tiene tu mente capturada y cautivada, tú le vas a ceder a las peticiones y demandas de él. Satanás le echará la culpa de las desgracias a los hijos de Dios. Aquellos que se opongan a esto, vendrán tiempos que les dirán: entonces estos son los culpables de esta desgracia, matémoslos, persigámoslos, echémoslos a la cárcel, llevémoslos a los concilios para que los interroguemos y les preguntemos de lo que profesan, si están dispuestos a retractarse. Noten lo que dijo Jesús sobre esta profecía que tiene doble cumplimiento. Se cumplió con los discípulos y se cumplirá con la iglesia al final de la historia. Lucas capítulo 21, versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué seremos aborrecidos al final de la historia? Por causa de mi nombre. Pero noten que Mateo da un pincelazo que Lucas no lo da. ¿Por qué seremos aborrecidos? Mateo capítulo 24, versículos 9 al 10, dice interesante, noten: y entonces os entregarán a tribulación. Esta palabra entonces debemos de conectarla con los versículos anteriores, que ya lo vamos a leer. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos no van a soportar, ahí dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros que serán aborrecidos. ¿Pero por qué? Ahí Jesús dice entonces. Esta palabra entonces debemos de conectarla con el contexto. ¿Por qué seremos llevados a los concilios y por qué seremos aborrecidos? ¿Y por qué nos van a entregar para matar? El contexto está en los versículos 6 al 8 de Mateo 24. Noten de qué estaba hablando Jesús. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es en fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes como las que estamos viviendo y van a venir peores. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces Jesús dijo, entonces, ¿qué significa entonces? Porque de alguna manera los impíos le van a echar la culpa a los hijos de Dios. Entonces seremos llevados a los tribunales. ¿Por qué? Porque el contexto está hablando de ¿qué? De guerras, terremotos, hambres y pestes. O sea, de alguna manera, Mateo 24, Jesús en el sermón del monte, el sermón profético,
del Monte de los Olivos, no es el Sermón del Monte, sino que del Monte de los Olivos, Jesús está diciendo que así como pasó en el antaño con Elías y los profetas por predicar la verdad, fueron perseguidos y a ellos se les acumuló la desgracia caída sobre las naciones. Así también al final de la historia, Satanás sofocará a las naciones, a los poderes políticos y religiosos, para que se unan y le echen la culpa de las desgracias a los hijos de Dios. Aquí dice que seremos llevados a los tribunales, seremos aborrecidos, seremos perseguidos por causa del nombre de Jesús, porque de alguna manera se nos culpará por las desgracias. La historia se repite. Exactamente, hermanos, detrás de todo esto que está actualmente sucediendo en el mundo, es una obra maestra de Satanás para desviar el mundo de la preparación espiritual para la segunda venida de Jesús. Satanás está distrayendo el mundo para que el mundo se olvide de la preparación espiritual. La gente hoy en día está confiando en todo lo que se dice en las redes sociales y en los medios de comunicación. El mundo, el proletariado ignorante, está confiando sus almas mejor a la ciencia, a los fármacos, a los científicos, y se está olvidando de la preparación divina. El mundo se está olvidando de la confianza en Dios. El mundo cada día, su corazón se está poniendo como piedra. La ceguera es más crónica, aún del pueblo adventista que no divisa el tiempo en que estamos viviendo. Una ceguera espiritual, una muerte espiritual, que aún en la iglesia prefieren mejor confiar sus almas a los mismos hombres y no en la palabra de Dios, cuando Dios nos está diciendo en su palabra que esto va a seguir de mal en peor y que nuestra seguridad solamente se encuentra en Dios y en su palabra. En su palabra encontramos de que ahí están las coordenadas, las condiciones para que nosotros podamos estar firmes en este mundo, y es aferrarlos al poder divino, porque estas cosas irán de mal en peor. Satanás creará peores armas químicas y peores virus para seguir matando a miles de personas. Y la gente no entenderá nada de lo que está pasando. La gente creerá que es Dios quien está haciendo eso. Hermanos, nadie habla de esto en las redes sociales. Nadie habla en los medios de comunicación. El centro y el tema preferido es lavarles a la gente su cerebro y meterles una ideología que está preparando el camino para establecer un nuevo orden mundial. Cristo viene y esto se va a poner peor, hermanos. La única solución a este problema es que nosotros nos aferremos a Cristo y a su palabra, porque esto está por colapsar. Este mundo ya no es seguro para vivir. Esperamos que Cristo venga con poder y gloria y venga a traer a sus hijos antes de que sea demasiado tarde. El apóstol Pablo en Romanos 13 dijo lo siguiente, Romanos 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo está el mundo actual? Y no solamente el mundo, hermano, la iglesia adventista ha caído en un sueño espiritual. Estoy hablando de mi iglesia, porque de nada sirve que yo esté atacando a las iglesias populares allá afuera. Sabemos de que ellos tienen un error doctrinal y están dormidas por el poder satánico. Satanás les ha tirado una cortina de humo, un sueño, un estupor. Pero esto también está pasando en la iglesia. La iglesia adventista ha perdido de vista el tiempo que estamos viviendo. Nuestros predicadores han perdido de vista el tiempo que estamos viviendo. No están predicando verdad presente, están predicando sermones que los predican en otras iglesias protestantes y quizás mejores. No estamos predicando un mensaje de advertencia al mundo. No estamos predicando una reforma pro salud para poder tener nuestro cuerpo fuerte, para poder revertir cualquier clase de enfermedades y virus. No estamos predicando una buena alimentación. No estamos predicando un mensaje sólido y diáfano que desenmascare a estos sistemas llamados Babilonia y la bestia. No estamos predicando un mensaje que Dios nos ha dado que prediquemos. La iglesia ha caído en un estupor, que si Cristo viniera, los perdemos la mayoría. Y lo digo con celo y con una convicción, porque está escrito. La sierva del Señor dice que si Cristo viniera, la mayoría nos perdiéramos. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni laxivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis por los deseos de la carne. Estamos viviendo en los últimos días de esta historia, hermano, y las cosas se pondrán cada día más peor. Irá en aumento todo esto, hermanos. Ya no se soporta vivir aquí en este mundo. Todo esto es gritos de que Jesús viene por segunda vez a esta tierra. Y como pueblo adventista debemos de proclamar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé la victoria para poder estar firme cuando venga el día malo. Vamos a orar para agradecerle a nuestro Dios por este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Nos hemos dado cuenta que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo esto que está pasando actualmente, guerras, tumultos, pestes que están surgiendo, miles de personas que están muriendo, es una obra del poder satánico para sofocar a las naciones. Reconocemos de que al final de la historia lo que restará, al ver que no hay solución a este problema, lo que restará es echarle la culpa a los hijos de Dios como se le echó al profeta Elías. Señor, reconocemos de que sin ti no podremos estar firmes cuando esto suceda, pero si estamos con tu mano poderosa, aferrados a tu gracia, seremos más que vencedores. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y que tengan misericordia.